y sin salirse de las leyes de un país. Es correcto. Porque si no caes en esas jurisdicciones y las reformas, especiales. ¿verdad? Las reformas constitucionales que estaban proponiendo, ¿verdad? Dentro de esos 290 acuerdos, que por cierto, pocos estaban auscultando con profundidad y serenidad eso, como lo hizo Uribe y toda su gente, que estaban viendo cosas como, por ejemplo, ¿por qué le vamos a tener que dar 32 emisoras a ellos? ¿Por qué? ¿Verdad? 32 emisoras, ¿para qué? ¿Por qué van a tener hasta el 2022 el 15% del fondo de todos los partidos políticos? Y entre el 2022 y el 2026 el 10%. Y en adelante un aporte que podría ser hasta del 5% para la difusión de su tesis. ¿Por qué? ¿Y los otros partidos políticos qué? Y una cosa que fue de las que más causó escozor en un montón de gente era el hecho de que se estaban trastocando la Constitución y a que él se opusiera era perseguido por la ley. Bueno, obviamente eso era ganar en la mesa lo que no habían podido ganar en el campo. Era legalizar lo que no habían podido legalizar porque el pueblo lo había rechazado. Es decir, yo creo que fue verdaderamente de esperar que el pueblo de Colombia lograra rechazarlo. Impresionante, a pesar de la lluvia, de la tormenta de presión que tuvieron en favor de votar por el sí. Es correcto. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender de lo que pasó en Colombia, Alfred, pues obviamente es aplicable en nuestra Guatemala. Correcto. Como tú te recuerdas, acá los acuerdos de paz llevaban cambios constitucionales, los cuales fueron sometidos a una consulta popular, la que no aprobó los cambios como se habían presentado. Es decir, ya el pueblo de Guatemala le dijo no a los cambios constitucionales originados a partir de los acuerdos de paz, que fueron en alguna forma cambiados en el Congreso de la República, pero al final se dijo que no. Y nosotros estamos viviendo todavía en Guatemala, pues obviamente muchas situaciones que están pendientes de terminar de resolverse. También somos nosotros sujetos de toda la presión internacional. La misma presión internacional. La misma presión internacional. Cuando tú mencionabas pues, la presencia de jueces internacionales en esa jurisdicción especial que va a ser, pues tenemos que recordar que la CICIG en Guatemala está presidida por un juez internacional de Colombia específicamente. Es decir, nosotros también como país estamos enfrentando muchas situaciones similares. Es correcto. Y muchas situaciones que vendrán. Hemos visto recientemente, el 12 de octubre, cómo desfilaron pues, parte de un pueblo de Guatemala pidiendo ciertos cambios, pero dentro de esa multitud de guatemaltecos iban muchos extranjeros que no tenían absolutamente nada que estar haciendo ahí. Una nueva raza etnia, ¿verdad? Pues sí, una nueva etnia. Que claro, yo creo que un guatemalteco que fuera a meterse en una manifestación en un país de donde estos señores provienen, seguramente, primero a lo mejor si le habían dejado entrar al país o no, y luego segundo lo estarían sacando inmediatamente. Pero en fin, ¿cómo ves tú ahora lo que pasa en Colombia? El hecho en sí, no del sí o el no, sino que la injerencia extranjera en tratar de presionar algo y lo que nos viene a nosotros, porque ahorita estamos trabajando en el Congreso, presentó el Ejecutivo una reforma o propuesta de cambios constitucionales, es decir, vamos en el camino también de cambios similares. Sí, y bueno, en el caso de Colombia, por ejemplo, Uribe, una de las cosas que él criticaba era que se había eliminado la política que le llama la política de seguridad democrática, que era con la cual se buscaba la desarticulación de la criminalidad, donde había autoridad, había reinserción generosa, pero sin impunidad, y había política social y un plan de estímulo en la inversión de la economía. Y había política social y un plan de estímulo en la inversión de la economía. Eso se eliminó completamente. Entonces, eso afectó y afecta todavía al ejército de Colombia, porque aquellos que estuvieron luchando, perdiendo, o sea, realmente perdiendo literalmente miles de vidas en esta lucha,
militares que habían dado su vida y de repente ven que todo ese esfuerzo por ganar la guerra, por ganarle la guerra a los que estaban tratando de llegar a dominar y controlar el país por la vía de una dictadura marxista-leninista abiertamente expresada por ellos, ¿verdad? O sea, esto no era nada nuevo. Y sin embargo, ahora los tildan de matones, etcétera, de que se extralimitaron, cuando lo que hicieron fue defender la patria. Exactamente lo que pasó en Guatemala. Teníamos nosotros un ejército que cumplía con su función constitucional de proteger la seguridad interna y externa de Guatemala y en consecuencia tuvieron que actuar. Pero no, ahora resulta que ellos son acusados de delitos de lesa humanidad y de genocidio, cosa que ya expertos renombrados han dicho que no pudo haber sido el genocidio cometido en Guatemala, y están ahorita guardando prisión. Esto en contra del espíritu de los acuerdos de paz, donde expresamente decía que había una amnistía para todos, una amnistía en donde decía, bueno, borrón y cuenta nueva, y por supuesto ciertos delitos de lesa humanidad que se podían probar en forma específica, no general, porque cuando uno agarra y dice, pero es que se mataron a X cantidad de personas, entonces el jefe de Estado es el responsable porque en la línea de jerarquía él es responsable. ¿Cómo va a ser posible? Si esto, todo el mundo sabe que en la guerra, las guerras no son limpias, por Dios, las guerras son tremendamente negras, pasan cosas horribles. Esto estamos hablando de todas las guerras del mundo, expresan esta cuestión caótica en determinados momentos donde un teniente o un oficial en el momento específico de táctico comete un error táctico y comete una atrocidad. Pero eso no quiere decir que todo el ejército, todo el plan Victoria, todo eso sea, digamos, negativo y que estuviera diseñado para eliminar una etnia. Es absolutamente, es una ingratitud para mí. Como ciudadano puedo expresar que el ejército merece mucho más gratitud de la que en estos momentos está siendo objeto de acusaciones, y además estamos viendo que se está perdiendo un valioso tiempo para realmente respetar el espíritu de los acuerdos de paz, que es la reconciliación. Yo creo que esta parte que tú señalas al final es sumamente importante, ¿no? Un país con tantas heridas y que las heridas se siguen restregando, obviamente no vamos a llegar a ningún lado, Alfred. Guatemala necesita verdaderamente que esto termine, que todos nos entendamos dentro del espíritu de la ley, pero la ley justa, la ley objetiva, pues se resuelva la situación. Correcto. Pero seguir enfrentándonos, seguir confrontándonos, yo creo que va a llevarnos a lo que estamos viviendo en este momento. Un país violento, un país en el cual verdaderamente poder hacer las cosas es casi imposible, ¿no? Y estamos teniendo también ahora pues parte de reformas constitucionales que están siendo presentadas, las cuales pueden llevar también a incrementar esa fragmentación del país y no necesariamente a cohesionarnos más. Hay temas que obviamente por sí requieren un programa de ellas solitas, pero la parte de lo que es quién aplica la ley en Guatemala en cada lugar, eso también es sumamente importante, Alfred. Totalmente. Una de las primeras, en realidad las primeras palabras de Uribe, cuando le pusieron los micrófonos inmediatamente después de que se conoció los resultados del plebiscito, dijo: qué bueno que nosotros no estamos siguiendo los pasos de Guatemala. Eso fue lo que dijo. Qué contundente esa declaración, cuán contundente, porque en ella expresaba precisamente que un mal acuerdo es lo peor que le puede pasar a un país, y eso fue lo que pasó en Guatemala. Y no salimos de él. Y no salimos. Y no salimos porque aquí no se respetó a los militares, se armó una investigación parcializada con miembros afines ideológicos como dentro del REMI y de la Comisión Histórica, el CH, Comisión de Esclarecimiento Histórico. Todo eso dio como resultado que se construyera una imagen negativa de los militares
se exaltara a los guerrilleros como unos grandes héroes robinhoodescos que estaban tratando de hacer algo por el país y por los indígenas, y se invisibilizó completamente al ejército guerrillero de los pobres, el cual 90% del ejército guerrillero de los pobres era de indígenas, basados con un enfoque operativo vietnamita, donde hasta el papá, la mamá, los niños, todo el mundo cumplía, el abuelo, todo el mundo cumplía con una función bélica. Y cuando en esa función bélica oponen resistencia, por supuesto que van a haber muertos, pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El que armó a los civiles y los utilizó? ¿O el ejército que se defendió de un enemigo armado que tenía un enfoque eminentemente marxista-leninista de controlar y de eliminar la democracia y la libertad? Con este no, pues obviamente va a haber que seguir buscando soluciones en Colombia. La presión internacional continúa. La interpretación del Premio Nobel de la Paz que se otorga al presidente Santos, pues también tiene pros y contras. Habrá quien dice, mire, es un espaldarazo a decir que el pueblo dice que no, pero la comunidad internacional sigue diciendo que sí. Pero obviamente en medio de todo lo que queremos es que haya soluciones para Guatemala, para Colombia, que salgamos de este agujero y la confrontación en la cual no hay ganadores, Alfred, porque aquí todos perdemos. ¿Cuáles dirías tú que deberían de ser los pasos que vamos a extrapolar, los vamos a ver en Colombia, pero que podríamos aplicarlos en Guatemala también? Aplicar la Biblia, perdonar al enemigo, pero perdonarlo correctamente. El que ha cometido delitos de lesa humanidad, pero realmente es que, vamos, no podemos comparar lo que pasó en Guatemala con lo que ha pasado y ha venido pasando allá en Colombia. Es decir, los narcotraficantes, aquí la guerrilla pues no necesariamente estuvo metida como narcotraficantes, pues, pero sí cometieron también delitos, cometieron masacres. Lo que hay que hacer aquí es simplemente firmar en el espíritu de esos acuerdos de paz y dejarlo ahí y comenzar a construir juntos un nuevo país. ¿Qué clase de país queremos? Un país que sea incluyente, un país que sea próspero, un país que permita la participación de todos. Pero para hacer eso se necesitan un Estado de Derecho y se necesita también, yo que me muevo en el interior y tengo experiencia en desarrollo de 30 años, yo nunca salí, por cierto, de la región Ixil. Te puedo decir que hay una enorme cantidad de cosas que se puede hacer, pero que el ingrediente esencial es la cooperación, el espíritu de paz en ambos lados. Bueno, pues excelente. Yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que buscar verdaderamente, ese espíritu de paz, pero hacerlo con honestidad, hacerlo con sinceridad, no del diente al labio, sino que verdaderamente convencidos que para que Guatemala cambie, todos tenemos que ceder, que para que Colombia dé un paso real hacia la paz, tiene que salir del pueblo de Colombia ese arreglo. Alfred, nos vamos a tener que ir porque el tiempo nos avanzó. Te agradezco muchísimo lo que nos has comentado. A todos y cada uno de nosotros nos quedan reflexiones que hacer, pero al final yo creo que todos coincidimos en lo mismo. Queremos que el espíritu de paz prevalezca para el bien de hoy y sobre todo del futuro de nuestros países. Muy buenas noches, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Alfred, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.